Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más les agradecemos mucho su interés mostrado en este proyecto de entrevistas que hemos estado llevando a cabo aquí en la organización EduLab. Y en esta ocasión tenemos el grande honor y el privilegio de contar aquí con una gran experta del área de hematología. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Si no la conocen en persona, pues de pronto a lo mejor han tenido oportunidad de seguir algunas de sus publicaciones o inclusive formar parte dentro del grupo que es una de las administradoras del grupo de Química Clínica C de México. Entonces de verdad que es un placer para nosotros contar aquí con la presencia de la química Lilia. Entonces le agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Por nada, un placer para mí estar aquí. No, el placer de verdad que es para nosotros. Y pues para empezar esta entrevista me gustaría platicar un poquito de su formación profesional, de dónde estudió, de dónde nace ese gusto a la hematología. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Bioanálisis de Jalapa, Veracruz. Ahí me gradué de químico clínico. Posteriormente me vine aquí a la Ciudad de México. Hice mi especialidad en hematopatología en el Instituto Politécnico Nacional. De ahí me fui a trabajar como especialista de Beckman Coulter. Estuve como 5 años ahí. Después, posteriormente, ya me dediqué a lo que es ISSSTE. Trabajo en el ISSSTE. Ya después de ahí, en la especialidad de hematología clínica, me tocó trabajar con grandes expertos de la hematología que me invitaron a formar parte del grupo de la AME, de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología en México, y del CTH, que es la organización de la hemostasia y trombosis en México. Entonces, en esas áreas me he desarrollado y sobre todo pues en el ámbito institucional en el ISSSTE. Fernando Quiroz Gutiérrez. No, y definitivamente yo creo que, como todas las áreas en el laboratorio, yo creo que hematología es una de las áreas que en lo personal a mí me agrada mucho, pero que también es importante conocer ciertas cuestiones dentro del área porque son fundamentales y que desafortunadamente dentro de nuestra formación profesional, particularmente nosotros que estudiamos la licenciatura de químicos, no me dejará mentir que a veces es un semestre o medio semestre, o a veces un semestre para estudio de serie roja, serie blanca, y definitivamente yo creo que los conocimientos que adquirimos en la facultad pues muchas veces no son suficientes. Definitivamente hay que adentrarnos un poquito más, y pues en esta ocasión pues nos gustaría, hicimos la invitación para ya platicando vía telefónica, pues acordamos hablar acerca de las cuestiones de la etapa preanalítica, que es una parte muy importante, no solamente en el área de hematología, en general en todo el laboratorio, pero bueno, pues vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene la etapa preanalítica dentro del área de hematología. ¿Qué podría decirnos acerca de la etapa preanalítica como algo como introductorio? Porque sabemos, lo comentábamos hace un momentito, es algo fundamental. Sí. Bueno, la etapa preanalítica dentro del laboratorio, no solo de hematología, sino en el laboratorio general, como tú lo decías, son una serie de factores que van todos encadenados. Pero podemos partir de que si no tenemos una muy buena partida en esta etapa preanalítica, de nada sirve todos los procesos que vienen después. Tenemos etapa preanalítica, analítica y posanalítica, y luego todavía tenemos la posanalítica, así como también tenemos una preanalítica. Entonces, si no empezamos de la preanalítica y de la preanalítica bien, entonces de nada sirve todos los procesos que vienen después. Y algunos dependen de nosotros, otros no, pero es una cadena donde todos debemos estar sincronizados, pero como en todo punto de partida, el principio se debe establecer bien para no tener consecuencias que pagar después cuando ya tenemos terminados los procesos. Bien, y más o menos en base a su experiencia y en base a los diferentes laboratorios que haya visitado o incluso dentro de la institución donde usted labora, ¿qué porcentaje de errores ha visto que afectan en este caso el resultado? Digamos, en base a los laboratorios que usted haya visto, ¿es un porcentaje muy elevado de los errores que se cometen en la etapa preanalítica?
Sí, claro. O sea, en la bibliografía que nosotros podemos consultar, te habla de que tenemos un hasta 75% de errores en la etapa preanalítica. Pero ya viéndolo bien y con ojos bastante severos, este porcentaje se ha alcanzado hasta el 85% por este tipo de errores que se han cometido, que obviamente pues los pueden cometer diferentes personas en diferentes procesos, pero sí llega a aumentar hasta el 85% de estos errores. ¿Y cuáles vendrían siendo esos errores principales que usted ha notado dentro del área de la hematología? Bueno, tenemos errores que pueden ser derivados desde que recibes la muestra en la parte administrativa, que no fueron las indicaciones adecuadas al paciente, que el paciente no escuchó bien, no entendió bien, que algunas veces llega el paciente y le dicen, ahí en su solicitud van las condiciones en las que se debe de presentar para su toma de muestra, que algunas veces es el ayuno, en general casi siempre es el ayuno, ya sea de 8 o 12 horas, dependiendo del estudio que te vayan a hacer. Y algunas veces no contamos con que los pacientes a lo mejor no ven o no leen. Entonces, si nos quedamos en eso, ahí está el primer error. Entonces hay que darles, ante todo, una comunicación verbal y escrita para que los pacientes puedan tener acceso a esa parte. Después tenemos también errores de interpretación. A lo mejor el médico le solicita al paciente que se vaya a hacer una biometría hemática. El paciente no entiende, no está muy familiarizado con esa terminología, entonces de repente llega y nos pide un examen general de orina porque es el único que se le ocurrió y es el único que conoce. Entonces algunas veces también estos errores de comunicación verbal sin llevar una solicitud también implica un error en la etapa preanalítica, no le vamos a hacer al paciente lo que realmente requiere. También tenemos, y esa es una parte muy importante, tenemos errores en los procesos de toma de muestra, que ahí sí nos implican directamente a nosotros como químicos o como técnicos laboratoristas. En los procesos tenemos muchos errores que debemos de checar, porque a lo mejor ahí en la toma de muestra tenemos el mayor porcentaje de errores. También tenemos muchos errores, a lo mejor algunas veces de la parte administrativa o también de nosotros en la identificación correcta del paciente. Algunas veces también esas identificaciones no son las correctas porque no se tienen los procedimientos, o si se tienen no se han estandarizado para poderlos llevar a cabo. Entonces eso también nos implica una gran porcentaje de esta discrepancia en la etapa preanalítica. Ok, y usted hablaba hace un momentito de la toma de muestra, que definitivamente es algo fundamental. ¿Cuáles son los consejos o los tips así primordiales que es necesario tomar en cuenta y poder mejorar en este caso un resultado del paciente? ¿Qué consejo nos podría dar referente a ello? Bueno, primero cuando llega tu paciente, hacer una identificación positiva de paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la identificación positiva ya no es como la hacíamos antes, que llegaba el paciente y le decías, ¿es usted, por ejemplo, Juanito Pérez? Y el paciente te decía que sí. Consideramos que muchas veces los pacientes no están familiarizados con nosotros al entrar a hospitales, a hacerse estudios. Los pacientes llegan con estrés, con ansiedad. Algunas veces están enfermos, no escuchan bien, no entienden bien, van nerviosos. Entonces la identificación positiva del paciente quiere decir que el paciente se va a sentar y tú le vas a decir, me da su nombre correcto y completo, por favor. Entonces ya el paciente te tiene que dar él su nombre. Entonces ya depende de tu laboratorio, los lineamientos que pongas acerca de cuáles son las cuestiones básicas que deben de ellos requerir para identificarse, que puede ser su RFC, su carnet con foto, sin foto, a lo mejor su fotografía, alguna requisición de su médico que directamente te implique que es el paciente, que se le va a hacer, de qué servicio viene. Eso respecto a la identificación correcta del paciente. Después, por ejemplo, en la toma de muestras tenemos una parte muy importante que es el material con el que tú cuentas para tomar tus muestras. Una parte básica también de que da muchos errores en la etapa preanalítica es que la gente no sabe, toma las muestras por tomarlas. Algunas veces ya tenemos todos y cada vez conocemos más los lineamientos para tomar las muestras. Deben de llevar cierto orden de tubos para poder extraer la sangre. Las agitaciones, cómo se deben hacer. Sabemos que no son sonajas, no vamos a estar haciendo así los tubos, son inversiones lentas.
suaves para no dañar la celularidad, en este caso de la biometría hemática, en la cuestión de las pruebas de química sanguínea para no causar hemólisis. También tenemos una parte muy importante que también ya últimamente se ha estado tomando muy en consideración, que es no usar las ligaduras cilíndricas. Esas ligaduras cilíndricas y amarillas que antes usaban ya están en desuso completamente, ya no lo marcan los estándares de calidad internacionales como el CLCI, específicamente el GP41, que es el del CLCI, que nos dictamina cómo se deben de hacer las cosas y por qué se deben hacer de esa manera. Entonces, cumpliendo esos lineamientos, la ligadura que nos dicen que debemos de utilizar para realizar la toma de muestra es la ligadura azul, que es plana, o las tipo pronto, que vienen hasta con su broche de seguridad. Esto para disminuir obviamente las condiciones de hemólisis de una muestra. Otra parte muy importante también que hay que vigilar en la etapa preanalítica es en las pacientes que han sido mastectomizadas, no tomar la muestra del lado donde fue extraída la mama, porque podemos causar un linfedema y entonces ponemos en riesgo no solamente la muestra, sino también la vida de nuestra paciente. De las condiciones generales, creo que serían de las un poco más importantes respecto a la etapa preanalítica, y obviamente pues tener todos los medios para poder llevar el proceso a cabo. Bien. Y bueno, también un momentito mencionaba acerca de la hemólisis. ¿Cuáles son los principales factores, además de la hemólisis, que pudieran afectar el resultado en una biometría hemática? Bueno, está establecido por los lineamientos internacionales que muestras que tengan hemólisis, lipemia o ictericia no se deben de procesar, o que no es lo adecuado aceptarlas para procesar. Pero dependiendo de la condición del paciente, de la patología que esté presentando, del tipo de servicio en el que nosotros nos estemos desarrollando, nosotros podríamos, como químicos de juicio y analistas, decidir si esas muestras las podemos aceptar o no. Idealmente no se deben aceptar, ¿no? Porque sí puede causar interferencias ópticas o de estructura morfológica que pudieran interferir. También el no llevar el ayuno puede interferir en estas condiciones de revisar, por ejemplo, nosotros un extendido sanguíneo. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si estamos en un servicio de urgencias y nos llega un paciente chocado o un paciente que ha sido... que ha sido complicado en su tratamiento y de repente no ha tenido esa remisión o esa condición que el médico espera, ¿no? Entonces, algunas veces metabólicamente no podemos decirle al paciente, aunque tengamos todas las condiciones ideales para tener un buen control de calidad, no le puedes decir a tu paciente metabólicamente llégueme sin ictericia, sin hemólisis y sin lipemia. Un paciente hiperlipidémico, aunque a veces lleva tratamiento, a lo mejor no va funcionando bien, te va a seguir llegando con esa lipemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros lo que hacemos o lo que hemos sugerido es, dependiendo de la condición de tu paciente, acepta la muestra y procésala. Ahora todos nuestros equipos de químicas, de funcionales, de hematología, de todo, hasta los de coagulación, son tecnología de punta, que muy difícilmente van a ver de verdad resultados completamente disparatados, aunque tengan esas hemólisis, esas lipemias y esas ictericias. Normalmente ya todos los equipos nos hacen diluciones, aproximaciones que nos pueden dar resultados óptimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Bueno, en el caso de que tú estés en el servicio de urgencias, que puedas darte el lujo de volver a pedir otra muestra y que te la vuelvan a llevar con esa misma condición de hemólisis, lipemia o ictericia, pues ya te está hablando de que a lo mejor no es un error del operador, que a lo mejor no es un error de la etapa preanalítica, a lo mejor tu paciente así está y el médico finalmente necesita esos resultados para poder emitir otro nuevo diagnóstico, otro nuevo medicamento, un nuevo tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues que se ponga la nota al final de nuestros reportes. Todos tienen la opción de poner una nota, que pongas que, bueno, bajo la condición de la paciente, bajo el diagnóstico presuntivo que te ponen en una solicitud, tú estás procesando esta muestra bajo estas condiciones, y ya le pones ahí la condición en la que viste tu suero. Bien. Y también aquí surge una pregunta así muy común, y que pues particularmente yo también lo he visto en los diferentes laboratorios donde he tenido oportunidad de estar. ¿Qué tanto afecta que la muestra, en este caso el tubo con EDTA, donde se toma la muestra para biometría hemática, qué tanto afecta
el volumen de muestra que nosotros recolectemos. He visto en muchos hospitales, principalmente, que se utilizan tubos de 4 mililitros, pero en ocasiones con que se llene a 1 mililitro ya muchas veces nos damos por bien servidos, ¿no? Sí. ¿Qué tanto puede afectar esta práctica de no respetar el volumen, la capacidad de llenado en ese caso? Mira, es estrictamente y tajante, por ejemplo, en tiempos de coagulación. Ahí sí no hay punto de discusión. O va al nivel o no va al nivel, porque sabemos que debe de establecerse la relación anticoagulante muestra de 9 a 1. En el caso de la biometría hemática también es importante, no es tan tajante ni tan lineal, pero también llega a afectar. En este caso, por ejemplo, dependiendo de la casa comercial que tú estás manejando, Vacutest, Vacutainer, dependiendo, normalmente todos se van a llenar o tenemos presentación en casi todas las casas comerciales de 4 mililitros que debes de llenar de sangre. Ahí depende, por ejemplo, si va con 9 miligramos de anticoagulante o 7.2 miligramos de anticoagulante. Entonces, sí sería muy bueno respetarlo para guardar esa proporción ideal para no tener nosotros interferencias ni en las medidas ni en las estructuras celulares. Pero también están los tubos bastante calibrados como para que si pones menos o más no te afecte demasiado en los extendidos ni en la cuantificación. Y ahí principalmente, ¿qué es lo que se llega a afectar más cuando no se respeta el volumen de aforo? Pues precisamente muchas veces, como te está costando mucho trabajo tomar la muestra, algunas veces lo haces porque tienes prisa y quieres terminar y prefieres hacer cantidad que calidad. Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando nos llevan una muestra con cantidad disminuida de sangre? Pues resulta ser que les costó mucho trabajo tomar esa muestra. Entonces muchas veces no sabemos de la manera en que ellos la tomaron, si lo hicieron con aguja, con jeringa o de qué forma, ¿no? Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que al estar batallando tanto, tardan mucho en poner la sangre en el tubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces vamos a encontrar esas muestras con coágulos o con microcoágulos, que de todas maneras, pues obviamente nos van a afectar el resultado de nuestra morfología y de nuestra cantidad de leucocitos. Entonces podríamos estar nosotros reportando pseudotrombocitopenias, trombocitopenias, podríamos estar reportando en vez de plaquetas leucocitos, porque el equipo se confunde porque precisamente estamos vaciando muy lento, se van coagulando las muestras y entonces nos va a tomar las lecturas como células grandes cuando en realidad no lo son. Ok, bueno, y referente sabemos que en hematología yo creo que el frotis es algo que no debe de omitirse, ¿no? Desafortunadamente yo creo que se presta al tener la tecnología de punta que usted nos comentaba hace un momentito, al saber que uno tiene uno de los mejores equipos, de pronto a lo mejor uno pensaría que el equipo va a hacer absolutamente todo, pero desafortunada y afortunadamente, yo creo, desafortunadamente en el aspecto de que pues no hay ningún equipo que nos facilite todavía más esa parte o que pueda sustituir esa parte de la morfología al microscopio, pues yo creo que hasta la fecha no hay. Y afortunadamente, porque si ya existieran, pues desafortunadamente no hubiera mucho trabajo para nosotros como químicos o profesionales de laboratorio. Pero ¿usted qué consejo nos puede dar referente a los frotis? Yo creo que cada quien tiene su forma de hacer los frotis, cada quien tiene su forma de hacer las tinciones, y yo creo que aquí esta parte de las tinciones también es algo fundamental. ¿Qué nos podría recomendar como etapa preanalítica para los frotis y para las tinciones? Bueno, antes que nada, nunca un equipo va a sustituir nuestro ojo clínico respecto a un extendido sanguíneo, nunca. Así, y lo ideal es que si nos llegan 20 extendidos, 20 biometrías, hagamos 20 extendidos, no nada más que estemos separando los que nosotros consideremos o que tengamos como regulados. Si trae hemoglobina baja, sí hazle; si trae leucocitos altos, sí hazle; si los trae normales, así déjalo. Si fulanito trae la hemoglobina bien, ya no le hagas reticulocitos, o sea, eso no va. Debemos de hacer un diagnóstico bien y completo. Entonces eso implica que a muestra que te llegue, a muestra que se le va a hacer un extendido sanguíneo para hacer esa confirmación de lo que nos está dando los equipos. Nuestros equipos nos dan la pauta de lo que tenemos y de lo que podemos ver, pero finalmente nosotros somos los que vamos a asegurar
viendo ahí al microscopio lo que realmente tenemos. Una de las recomendaciones que yo haría es que algunas veces, aunque tengamos el mejor colorante de calidad, que en este caso para nosotros, por ejemplo, está regulado y está estandarizado y además calificado, el de Sigma, el de Aldrich, es el que se utiliza, es el más recomendable para realizar cualquier extendido, bueno, la tinción. Aunque tengamos el mejor colorante y de calidad, siempre la recomendación es que si lo tienes ahí cierto tiempo, cada vez que vayas a teñir lo filtres para disminuir estos precipitados en nuestros extendidos que nos pudieran interferir con nuestros resultados o con nuestras apreciaciones en los extendidos, porque algunas veces podemos reportar precipitaciones como a algunas anormalidades en nuestros extendidos que en realidad no son, sino son formaciones que nosotros hicimos por una mala precipitación. Entonces, principalmente esa parte. Después, pues obviamente que se trate de contar con el material adecuado para realizar nuestros extendidos, como son laminillas nuevas de bordes redondeados para que podamos hacer los extendidos bien sin que nos queden cortados, sin que nos queden chuecos. Obviamente se recomienda que pues obviamente tengas una cajita para guardar tus laminillas, sobre todo las patológicas, que de repente tengas que volver a revisar o enviar a otra institución. Algunas veces, desgraciadamente, las instituciones no cuentan con todos los recursos para hacer las pruebas confirmatorias y todo, entonces algunas veces tienes que enviarlas a otro nivel de tu institución. Entonces tenerlas disponibles por si hay que hacer revisión o por si los médicos hematólogos llegan a venir, pues tenerlas disponibles para dar mayor prioridad y rapidez al diagnóstico de tu paciente. Bien. Y ya para concluir esta entrevista, referente a los manuales de procedimientos, ¿qué tan importante es tener los manuales de procedimientos? Fíjate que es súper importante, porque antes se tomaba como que los manuales de procedimientos se veían en la etapa posanalítica, pero resulta que no, los manuales de procedimientos se deben de visualizar desde la etapa preanalítica. Debes de saber qué manuales vas a tener, qué bitácoras vas a tener y de qué forma se va a reportar. Entonces, para que cuando tú ya llegues a la etapa post-analítica ya nada más te dediques a vaciar los datos que tú ya desde antes elaboraste. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los más básicos que pudiéramos necesitar o tener en nuestras áreas de proceso? Pues obviamente son tus manuales de procedimientos de entrada, ¿no? Donde vas a estandarizar todos tus procesos, vas a normar las condiciones en las que te va a llegar esa muestra, cada cuánto tiempo tienes tú para reprocesar esa muestra, en qué tiempo la vas a procesar, en qué condiciones sí la vas a recibir y en qué condiciones no la vas a recibir, y cuáles son los lineamientos básicos para llevar estos procesos. Después necesitas tener bitácoras, obviamente. Tienes que tener pues obviamente tus bitácoras de RPBI, debes de tener tus bitácoras de control de calidad. Eso es sumamente importante porque eso habla de que si en algún momento un médico no está conforme con tu resultado, puede venir a bajar de entrada y revisar cómo hiciste tú ese procedimiento de calidad y asegurar que realmente la muestra que tú le reportaste mal es porque es del paciente y no porque está mal hecho tu calibración o tu control de calidad. Entonces es básico que tengas tu bitácora de control de calidad. Después también tenemos el Consejo General de Salubridad, nos da las metas internacionales de seguridad del paciente. Entonces dentro de ello nos dicta que debemos de tener una bitácora de producto no conforme, donde tú vas a anotar por qué no aceptaste esa muestra, qué condición no reunió, el nombre de tu paciente o clave o cédula, lo que tú manejes, donde digas por qué no se aceptó, qué fecha y bajo qué condiciones no se pudo procesar la muestra, y además si tú le pediste que te llevaran otra muestra o diste por terminado el proceso. Y después, otra bitácora que debes de tener es a lo mejor la de comunicación efectiva verbal. Esto nos lo pide el Consejo General de Salubridad, donde tú vas a anotar qué muestra te dio, qué resultado te dio y por qué para ti es urgente comunicárselo al médico para que le den un pronto proceso o manejo a ese tipo de paciente dependiendo del resultado que te haya dado. Serían de las más importantes que debes de tener básicas. Ya cada institución va a establecer los parámetros y las bitácoras que necesite de llevar a cabo, tener en su área, dependiendo del tipo de paciente y el tipo de institución que se tenga. Sí, definitivamente son muchas cosas que es necesario que tomemos en cuenta, sobre todo que de nuestro trabajo va a depender la salud de nuestros pacientes. Entonces yo creo que, como ya en alguna ocasión yo creo que lo hemos comentado,
entrevistas anteriores, yo creo que si escogimos nosotros esta profesión es porque pues estamos conscientes, o de alguna forma debemos estar conscientes que de nuestro trabajo va a depender la salud de nuestros pacientes. Y yo creo que todos como seres humanos necesitamos una buena atención, y siempre ponernos a pensar que de pronto ese paciente o esa muestra que nos está llegando no es un número, es una persona, y que de pronto esa persona puede ser nuestra esposa, nuestros padres, nuestros abuelos. Y yo creo que si fuera de alguien, de algún ser querido, pues creo que haríamos lo mejor para dar un resultado de lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que son situaciones que debemos de estar conscientes, y sobre todo de que después de mucho tiempo de estar trabajando con muchos pacientes o con muchas muestras, hay veces que caemos en la insensibilidad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es necesario tomar en cuenta todos estos consejos definitivamente para mejorar, en este caso, los resultados. Así es. Pues le agradezco infinitamente haber aceptado la invitación. A ustedes por considerarme. Esperamos que no sea la última vez que contemos con su presencia aquí en este foro, para posteriormente estar hablando de otros temas. Y nuevamente le agradezco mucho. Claro que sí, muchas gracias. ¿Algo más que quiera añadir? Solamente, despedirnos con una frase que dimos en algún congreso. Más bien la dijeron nuestras compañeras enfermeras y tenían mucha razón. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tu hospital tiene la calidad requerida para que tú confíes a ojos ciegos en ese hospital? Cuando tú o un familiar tuyo se tenga que internar y no tengas que ir con tu compañero de rayos X, de tomografías, de laboratorio, de medicina interna, de donde sea, y decirle: oye, te encargo fulanito de tal, o la cama fulanita de tal, porque es mi hermano o es mi mamá. En el momento en que tú no tengas que pedirle a ningún compañero que trabaje con calidad, porque es tu familiar, en ese momento puedes confiar que tu hospital está trabajando con una calidad excelente. Ojalá que dentro de algún tiempo todos los hospitales no tengamos que avisarle a nadie que nuestro familiar está internado. Nuevamente le agradezco muchísimo, y pues los invitamos, para los que no siguen aún todavía el grupo que administra la Química Lilia Chávez, es Química Clínica C de México. Continuamente se está publicando mucha información muy valiosa, y estoy seguro que va a ser también de gran utilidad para todos ustedes. Y nuevamente pues le agradezco nuevamente la invitación, de haber aceptado esta invitación, y pues nos vemos en una siguiente entrevista en la siguiente semana. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.